Bien, como ha comentado Miquel, en este caso es mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral, con la cual me doctoré. Cuando Miquel dice que no lo pudo ver en directo, pues es retrotraerse más de 20 años atrás, cuando la leí, pero en este momento, pues les puedo ser sincero, no se perdió gran cosa, porque eso se convirtió en una especie de carnicería donde la gente del tribunal quería demostrar sus conocimientos, cuando la verdad que su formación analítica dejaba bastante que desear y no sabían qué hacer para ver cómo me podían machacar de una forma o de otra, de más allá. Pero bueno, la cosa que al final la tesis fue leída, fue sobresaliente cum laude y por lo tanto pues se cumplió lo que era el objetivo. Pero bueno, esta tesis tiene más cosas, tiene más cosas. Antes de continuar, preguntarles, ¿está bien la pantalla como está? O se cambia de formato? Está bien, perfecto, perfecto. Bien. Perdón, Javier, lo que se Sí, puede hacer, si alguien quiere, puede pasar arriba a la derecha, hay una opción que dice vista del hablante y pueden ver en formato pleno al disertante sin ver el resto de las personas. ¿Sí? Es una opción que tienen cualquiera de ustedes, libremente pone vista del hablante y pasa a tener pantalla completa a Javier exponiendo. perfecto, perfecto. Bueno, pues como les decía, fue mi tesis doctoral y una tesis doctoral que empecé a hacer hace la friolera de 25 años. ¿Eh? Fueron 5 años de trabajo, junto con unos cursos, unos créditos que se tenían que sacar en la universidad, con lo cual esa tesis la acabé hace justo ahora 20 años. Mejor dicho, la leí hace 20 años, porque se acabó un poco antes. El título que hemos puesto a la charla tertulia que vamos a tener es las relaciones entre el cuerpo y la mente en Freud, Jung y Reich. Sin embargo, el título concreto de la tesis era Conocimiento y realidad, el cuerpo y la mente en las tradiciones terapéuticas de Reich y de Jung. Pero la obra de Freud estaba presente desde el principio. Ahora les explicaré un poquitín cómo se trabajó la metodología. Y bueno, es obvio, o por lo menos desde mi entender, que el trabajo que yo hice está muy anticuado en muchos aspectos. Con lo cual, les voy a ahorrar el tema de tener que desarrollarles de forma plena e intensa lo que podía ser el desarrollo de la tesis. Vamos, Sin embargo, y les iré diciendo por qué para mí tiene aún un particular valor, sobre todo a nivel personal. No es que yo pretenda que mis intervenciones sean bonitas, yo creo que no tengo la habilidad para hacer intervenciones bellas, poéticas, pero sí un poco para que podamos distraernos un poco y que esto no se convierta en algo pesado. Les puedo decir que mi tesis es pesadísima y aburridísima. Pesadísima y aburridísima. Toda base de esquemas, de conceptos, de algo que a mí personalmente escucharlo me aburre muchísimo. Con lo cual, voy a darles los ejemplos mínimos e intentaré ir a las conclusiones que sí que pueden dar pie a que haya una tertulia entre ustedes y yo. Bien. Lo que voy a hacer es empezar a compartir la pantalla y así vamos a ver el PowerPoint que he preparado. Bueno, aquí lo tienen, que por cierto, la directora de tesis era una de las pocas profesoras que tenía formación psicoanalítica de orientación lacaniana. Con lo cual, yo estaba defendiendo una tesis en una universidad donde lo único que existía era lo cognitivo-conductual. A nivel oficial. Luego pues, habían profesores particulares, como era esta mujer, que empezó una formación lacaniana casi al mismo tiempo que yo. Casi al mismo tiempo.
Tened en cuenta que cuando yo me dedico a hacer la tesis, yo ya tengo 40 años, llevo casi 15 años de profesión, más años de profesión. La reencuentro, surge la propuesta y encaja por eso, porque era muy complicado una tesis de estas características de doctorado en una universidad española. Bien, yo empezaría por, a ver, ahora, yo empezaría por decirles, quizá un poco utilizando a Gadamer como referencia, a qué responde esta tesis y qué pregunta intenta responder. ¿Qué pregunta intenta responder esta tesis? Pues, lógicamente, yo había tenido una formación en sus inicios, en segundo de carrera empecé psicoanalítica freudiana, de una orientación lacaniana, justamente con un psicoanalista argentino, que se llamaba Juan Carlos Tanchetian, con el cual estuve muchos años. Fue un momento de mucha eclosión del psicoanálisis lacaniano en Valencia, no en la universidad, pero sí que hubo mucho psicólogo interesado. Pasado un tiempo y que también empecé a tener una formación psicoanalítica poscliniana, di un bandazo hacia lo rechano, lo experiencial, lo vivencial, el cuerpo directo, el trabajo. Y en el momento de la tesis yo había dado otra salida y estaba en un proceso de análisis personal con un analista junguiano de la escuela clásica que se llama José Zavala, de origen mexicano, con el cual ya estuve varios años. Cuando yo hice la tesis, creo que estaba con él, no sé, 5, 6, 7 años, no lo sé, el tiempo que llevaba allá, y varios años en supervisión con él. Con lo cual había tenido varias formaciones regladas. La formación junguiana que estaba haciendo en ese momento fue previo a la graduación luego en el Instituto von Franz, en Zúrich, lo cual yo aún no tenía contacto con el Instituto von Franz. Todo esto fue previo, pero bueno, ya había una importante, diría yo, inclusive formación junguiana. Entonces surge, la tesis es el intento de responder a la pregunta de cómo me organizo yo. Todas estas cosas, cómo me las organizo en la cabeza, cómo trabajo, cómo puedo tener una cierta coherencia sin dar bandazos de un lado para otro. Es verdad que en mi trabajo clínico había ido en la dirección Freud, Reich y Jung, pero sin embargo, aún estando en Jung, yo retomaba cosas de Freud y cosas de Reich, con lo cual había ahí algo que necesitaba ser articulado. Ahí también me van a permitir que utilice una expresión utilizada por uno de los padres de la hermenéutica, Selimaker, del romanticismo, cuando de alguna manera habla que en este tipo de... o cuando analiza ciertos textos, yo analizar de esta obra, se podría decir que el malentendido es lo obvio. El malentendido es lo obvio. Esto que suena fatal, de alguna manera, pues en mi caso, permitió de alguna forma intentar bucear en estos tres autores y de alguna manera ver qué tipo de relaciones y qué diferencias se podían establecer en ellos. Claro que yo, repensándolo todo esto, han surgido múltiples asociaciones y casi todas me remiten al pensamiento hermenéutico. Casi todas. De entrada, con la metodología que les voy a exponer, vuelvo a retomar a Gadamer cuando establece una distinción entre comprender y entender. Comprender implica apropiarse del concepto, entender implica participar, establecer una relación. Con lo cual, de alguna manera, mi intento es mucho más de entender que de comprender. Y también cuando estaba pensando en estos puntos iniciales, viendo qué importancia realmente tenía la tesis para mí, también me vinieron a la cabeza una distinción que hacía Orígenes, como saben ustedes, si no se lo digo yo, uno de los padres de la Iglesia, entre lo que era la alegoría y la tipología. El pensamiento alegórico, pues de los hermeneutas leyendo las Sagradas Escrituras, pues se pueden hacer la idea, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas, cuando hablan de los hijos de Abraham, uno se casa con una esclava y otro con una mujer libre, pues el pueblo de Israel, cuando es libre, cuando está sometido a los romanos.
Pero la topología hacía referencia en el pensamiento de Orígenes a lo que se prefigura. Esto aparece en otros autores, estoy recordando a uno de los hermanos Otto, no sé cuál de ellos, cuando habla de Odiseo en el mástil del barco soportando el canto de las sirenas como una prefiguración de lo que es la crucifixión de Cristo o de alguna manera pues, siguiendo con las sagradas escrituras, pues cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, pues la prefiguración del sacrificio de Cristo. Hubo durante un cierto tiempo, desde cuenta que la hermenéutica estuvo bastante ligada al pensamiento religioso y como de alguna manera pues eso configuró las bases de lo que posteriormente ha sido el pensamiento hermenéutico moderno. La tipología, les diría que esta tesis de alguna manera es una prefiguración de todo lo que ha sido mi trabajo posterior. Una prefiguración. Lógicamente, cambiando, ahí estoy hablando de Freud, de Reich, algunos post-reichianos como Lowen, Jung y algunos post-jungianos como von Franz, incluso ahí nombro en la tesis a Hillman. Buenas tardes para todos, muchísimas. A ver, no, se oía de fondo algo de buenas tardes a todos, no sé dónde ha salido eso. Bueno, el tema está en que realmente ese ha sido mi camino. Después de tanto, ese ha sido mi camino. El trabajar en pos de la integración de una forma ordenada, pero de alguna manera buscando una cierta rigurosidad conceptual. En un momento en que todo el mundo utiliza conceptos, mezcla, por ejemplo, dentro del campo junguiano, es tan habitual utilizar la expresión esto es arquetípico, o esto es que es un arquetípico. Y claro, como pretendidamente es algo fundante, pues ya no tenemos que dar cuenta de él, porque es algo fundante. Y de alguna manera se utiliza con una ligereza y de una manera a veces tan superficial que a veces lo único que pretende es construir una especie de noxografía nueva, donde pues podemos hablar eso de hombres Zeus o mujeres Hera, o cuando no aparece un sueño y nos quedamos con una imagen. Yo creo que es muy importante en el trabajo el que podamos ser mínimamente rigurosos con lo que estamos describiendo. Y además, lo que de alguna manera no nos convenzca, que nos dé pie a seguir investigando e ir de alguna manera articulando lo que podían ser nuevos conceptos, nuevas ideas. Como es el caso, en mi caso concretamente, no es objeto de esta charla, pero lo que es el arquetipo, el concepto de arquetipo, la estructura, ese que todo, como les decía, todo el mundo dice, es que eso es arquetípico. Bueno, vamos a fundamentar qué es eso. Fundamentarlo, lógicamente, saliendo un poco de lo que podría ser esa visión neoplatónica o neocantiana, que ya lo justifica a todos con los a priori. Sí, muy bien, pero vamos a ver qué formas tienen eso. Ustedes ya saben que muchas veces se ha confundido el arquetipo con la imagen, con el mito, y se producen una serie de mezclas de una cierta importancia. Entonces, la tesis, de alguna manera, por utilizar un término que utilizan o una idea que utiliza tanto Agustín como Heidegger, en definitiva es de logos externo a logos interno. Ir desde ese elemento externo a ese ir hacia el interior e ir desmenuzando ciertos conceptos, lo que en definitiva, como decía la hermenéutica, son prejuicios. Pero es importante saber qué prejuicios tenemos. Y además saber en qué se fundamentan o cómo se fundamentan esos prejuicios. Bien. En mi tesis doctoral utilicé un programa, un análisis cualitativo. Probablemente, en este caso, Miquel, si ustedes luego tienen preguntas acerca del programa, les podrá responder muchísimo mejor que yo. Porque yo hice la tesis y el programa se quedó ahí, aunque pienso que es un programa muy valioso, es un programa de análisis cualitativo que permite generar una serie de redes y aporta una serie de datos que ustedes verán ahora que pueden ser muy útiles para la investigación. Ahora me imagino que estará muchísimo más elaborado que lo que era
entonces. Pero bien, para que se hagan una idea, la metodología. Para empezar a trabajar, como yo quería relacionar conceptos que me dieran cuenta de lo que al final de las relaciones entre el cuerpo y la mente, en estas tradiciones, aunque luego había una serie de pasos previos que yo tenía que ir desarrollando para llegar ahí, entonces, siguiendo la metodología, seleccioné 150 textos. Escaneé 5.000 páginas. De esas 5.000 páginas hice 569 acotaciones, son párrafos, que me parecieron fundamentales. Hubo 566 códigos. Códigos son conceptos nucleares. Puede ser represión, puede ser inconsciente. Construí 40 redes primarias. Ahora verán lo que se refiere a las redes primarias. Y luego redes de familia, que es un concepto donde el mismo programa relaciona unas redes con otras. Y luego extraje una serie de conclusiones. Aquí tienen, por ejemplo, la tesis, por ejemplo, en la red, una de las redes. Por ejemplo, se documentaba qué utilicé, qué documentos utilicé. Los 3 ensayos para una teoría sexual, la moral sexual cultural, base al principio del placer, inhibición síntoma de gusto, de una página tal a otra, en base que, lógicamente, la selección de los textos es algo que podemos considerar como subjetivo, textos que yo pensaba por mi formación que tenían una especial importancia, pero de alguna manera ahí. A partir de ahí, iba extrayendo códigos, por ejemplo, de aquí ya extraje 106 códigos, acotaciones 87, luego hay en otros textos que hay códigos que se repiten y por lo tanto no van sumando porque si no sería hasta el infinito. Hasta el infinito. Bien. Claro, en el trabajo de investigación, además yo creo que hay que explicarlo todo porque creo que esta serie de charlas que estamos organizando tienen que ver de forma explícita e implícita con una reivindicación. Desde cuando se hace un trabajo de investigación se tiene que intentar hacer un trabajo de investigación riguroso. Yo he sido muy crítico con la universidad, con la Universidad Española, he sido profesor de universidad casi 10 años aquí y de alguna manera hay cosas que me parecen lamentables. Pero también es verdad que la relación con la universidad y todo mi trabajo académico me ha permitido tener una cierta o aprender una cierta rigurosidad en cierta forma de relacionarme con los textos, de por así decirlo, de conocer los conceptos y de ser muy cuidadoso a la hora de utilizarlos. Ser muy cuidadoso a la hora de utilizarlos. Con lo cual, pues les describo todos los preámbulos. Los que han hecho una tesis doctoral conocen, pues me hicieron ahí que diera cuenta del psicoanálisis de la universidad y nos he enseñado gráficos de arriba abajo, tesis que se habían hecho sobre Reitz, tesis que se habían hecho sobre Jung, etc. Bueno, luego el marco teórico. Yo cogí un texto que se llama Priest, donde de alguna manera pues se hablaba del idealismo, del materialismo dentro del monismo, luego de las relaciones, el paralelismo psicofísico, todo muy enfocado en las relaciones cuerpo-mente. Claro que lógicamente en las teorías filosóficas se empezaba a ver ciertos puntos interesantes. Por ejemplo, en el paralelismo psicofísico, pues Descartes con la famosa Descartes, con la glándula pineal, que era el que de alguna manera relacionaba el cuerpo con la mente, pero luego que de alguna manera con ese paralelismo tan propio del psicoanálisis de relaciones psicosomáticas, pero luego, por ejemplo, Malebranche hablaba de la simultaneidad, que es algo bastante similar al concepto de sincronicidad. La simultaneidad para Malebranche era posible porque existía Dios. Y por lo tanto el cuerpo y la mente eran sustancias simultáneas, que algo que no es tan distinto de lo que se entiende por arquetipo. Bueno, hubo una investigación del monismo, el paralelismo, el idealismo, materialismo, ubicar un lado para otro, y luego es fundamental el contexto de la obra. Básicamente, con respecto a Freud, hubo una descripción de todos los puntos fundamentales del psicoanálisis. Yo de alguna manera, los voy a señalárselos, los reduje en una serie de principios fundamentales. La teoría del trauma y el método catártico, es el primer momento, la teoría sexual,
la génesis del psicoanálisis como tal, la resistencia y la transferencia, la teoría de la libido, fases del desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo, la segunda tópica, la libido del yo versus libido objetal, Eros y Tánatos como última fase del desarrollo del psicoanálisis, conflicto y neurosis y terapia psicoanalítica, los sueños y su interpretación. Bueno, luego ya con respecto a Reich y Jung me explayé mucho más, desarrollando todo el contexto, nacimiento, detalles muy interesantes, pues la vida de Jung, su padre pastor protestante, sus familiares vinculados al espiritismo, el interés por los fenómenos parapsicológicos, los sueños iniciales, todo un contexto Reich, el contacto con la naturaleza aislado, como dentro de ese grupo de judíos que en esa época tenían muy poco contacto, pero la observación de los animales, el drama con su madre que se acaba teniendo relaciones con su profesor de música y parece ser que él se lo dice a su padre y su madre se suicida. Bueno, toda una serie de elementos que necesariamente fueron configurando la obra de estos autores y que es muy importante tener presente. Por lo tanto, el marco teórico, el contexto de la obra es muy importante. La metodología la dividí en tres grupos. Había tres partes fundamentales. Voy a ver si... No sé si... no tapa la diapositiva vuestras imágenes, ¿verdad? No, es que estaban arriba, a mí sí que me lo tapaba. Bueno, tres grupos importantes para desarrollar la tesis. Tres marcos temáticos fundamentales. Lo inconsciente, el conflicto y las relaciones mente-cuerpo. Para ello me centré primero en el inconsciente freudiano, luego inconsciente en la tradición freudiana e inconsciente en la tradición junguiana. Ya no digo Reich y Jung porque ahí introduje ciertos textos de post-freudianos, para Louis von Franz, Owen, etcétera, como he dicho. Teoría sexual de Freud, cuando hablamos del conflicto, la represión en la obra de Reich y los post-reichianos, la integración en la obra de Jung y los post-jungianos. Relaciones mente-cuerpo. El cuerpo en la tradición freudiana, lo psicocorporal en la obra de Reich, relaciones con y sus relaciones con la psicoinmunología y la sincronicidad en la obra de Jung y sus relaciones con la física cuántica y con la matemática. Dese cuenta que estamos hablando, yo empecé a hacerlo hace 25 años, o acabé los 20 años, entonces no era tan frecuente la relación del trabajo de Jung con toda la física cuántica. Bueno, lógicamente estaba la presencia de Pauling, era clara, las relaciones que habían tenido, lo que habían trabajado conjuntamente, los textos de Louis von Franz, pero luego todo eso ha explotado, ha florecido muchísimo, muchísimo más. Bien. Bueno, ya entramos en la confusión que les decía, que no les voy a torturar con la presencia de las famosas redes Atlas. Pues yo me dediqué pieza a pieza a construir con las acotaciones que había sacado, con los códigos que había sacado de las acotaciones redes, para intentar desmenuzar los conceptos básicamente, el inconsciente personal. Les voy a leer una nada más, las demás las que vea importantes. El complejo de Edipo es la causa de la represión y a su vez es la causa de la censura y del inconsciente personal. El complejo de Edipo es una parte de la sexualidad infantil y está una parte de lo infantil. El ello, el yo y el superior como una parte del yo. Como parte del yo son partes del inconsciente personal, el ello y el yo se manifiestan en el cuerpo, el yo se asocia a las defensas y a las resistencias, el instinto se manifiesta en el deseo y está a su vez en el cuerpo, el instinto es la causa de la sexualidad infantil. Me permití utilizar términos que son cuestionables, como instinto, porque hubiera podido utilizar pulsión, pero para relacionarlo luego con el concepto de Reich, de instinto y tal, ya era introducir una serie de matices que lo complicaban todo. Por supuesto, no les voy a explicar lo que significan lisa de manifiesta, la especie de igual que se asocia, la rayita que es la causa, vamos, todo esto es elemento relacionado con el programa. Yo además, eso sí que lo hice por mi cuenta, coloré de amarillo lo freudiano. Lo reichiano era de un color fucsia y lo junguiano de azul.
Esta red me pareció especialmente importante, porque está muy influenciada por un texto de Freud de 1915, un texto que es cardinal para entender por qué incluso luego hay una focalización en la palabra como a tal. La palabra, representación, idea, carga psíquica, asociada a sentimientos, emociones de afectos, derivados, huellas mímicas, recuerdos latentes, reproducción del pasado. Perdonen que les hable tan rápidamente, pero es que se puede convertir en algo terriblemente aburrido si voy dándole juego a todo esto. Hay un texto en 1915 que es muy interesante de Freud que se llama La represión, en donde viene a decir claramente que la represión es algo que está ligado o se relaciona con la representación de la idea, la representación de la idea. Y luego lo distingue del afecto, pero lo propiamente reprimido es la representación. El afecto, en su caso, puede emerger en forma de angustia. Ese afecto que va volando, pues cargaría el cuerpo, produciría la somatización. En el caso de las neurosis obsesivas, cargaría otras representaciones. Pero lo que se reprime propiamente dicho es la palabra, la idea, la representación ideacional que se liga a la palabra. Después, como ustedes saben, Lacan lleva esto a últimas derivadas cuando habla que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y durante un tiempo, yo hace mucho tiempo que no estoy en el mundo lacaniano, ahora es muy distinto. Yo estaba leyendo últimamente, retomando otra vez una serie de textos de personas que fueron discípulos de Lacan. Ustedes conocerán seguro a uno, porque es de origen argentino, aunque ha hecho toda su carrera en París, Nacio, discípulo de Lacan, amigo de Dolto, miembro de l'École Freudienne de París, hasta que se disolvió, aún sigue dando unos seminarios importantes, donde en su trabajo él habla de la inmersión endopsíquica. Utiliza ese término, que es una especie de forclusión provocada, donde conecta con el fantasma del analizado y siente internamente, claro, ahí estamos hablando de emoción, es de alguna manera ese trabajo inicial de todo del discurso lacaniano de ir a la caza y captura del significante que emergía a través del lenguaje, probablemente se ha ido modificando en gran medida, porque ya decía André Green, que como saben ustedes también fue discípulo de Lacan, ¿y dónde están los afectos y las emociones en Lacan? Bueno, pues Nacio fue un discípulo suyo, de hecho estuvo luego dando clases en la Universidad 7 de París durante mucho tiempo. Pero para entendernos, con lo cual, de alguna manera, eso es importante, porque claro, cuando en un principio y más en esa época donde todo el brote del psicoanálisis relacional, muchos otros elementos, un desarrollo mucho más importante del psicoanálisis postcliniano, se daban a conocer, o por lo menos aquí en España eran bastante más limitados, de alguna manera estaba el psicoanálisis, de alguna manera era algo pues vinculado a la palabra, en el caso de la ortodoxia lacaniana, a la búsqueda y captura del significante. Esa paciente que dice, qué mala pata tengo, qué mala pata tengo, qué mala pata tengo, y aparece esa puntuación del lacaniano, en su familia hay alguien que le falta una pata, y dice, sí, pues mi padre no tiene pierna. La caza y captura del significante que de alguna manera produce el denominado efecto sujeto, y que a partir de ahí, lógicamente, surgen ciertos elementos. Yo me imagino que el psicoanálisis lacaniano, del cual yo tengo también mucho respeto, habrá evolucionado muchísimo. Pero es particularmente importante esa red. Muy distinto al discurso reichiano, donde en un principio carga todas las tintas al inconsciente personal, vinculando a la segunda tópica, al yo. Podemos remitirnos a Ana Freud, yo y los mecanismos de defensa, donde de alguna manera todo el trabajo con las defensas, desde el trabajo superficial a lo más hondo, cuerpo, defensa, psíquico, el concepto de coraza caracterial, coraza muscular, unidad funcional, le da mucha importancia a lo que es las defensas inconscientes, ligadas al inconsciente personal, y el cuerpo, que de alguna manera bloquea, hay un pasaje directo a lo que es el cuerpo. Pero lógicamente también habla del ello, pero el ello, a diferencia del psicoanálisis de orientación freudiana, carga las tintas en sentimientos, emociones y afectos. Con lo cual, cuando se estaba hablando desde una óptica reichiana del inconsciente, no se estaba hablando de nada similar a lo que el discurso freudiano está hablando de inconsciente.
E incluso el concepto de represión es distinto. Aquí ya podemos ver cómo la represión en Reich se liga al entorno, se castra la sexualidad natural, temor al conflicto, etcétera, etcétera. Claro que los sentimientos y emociones y afectos se relacionan con representaciones e ideas, pero es a nivel secundario. De hecho, eso Reich lo calca cuando viene a decir que no sirve para nada estar trabajando con palabras si el sujeto no siente. E incluso, no Reich ya, sino Otto Fenichel, cuando hace una crítica a esa forma de entender el inconsciente, cuando dice, da el ejemplo de ese obsesivo que le viene a la cabeza continuamente la idea obsesiva, quiero matar a mi padre, quiero matar a mi padre, quiero matar a mi padre, pero lo que no siente es el afecto y la emoción, simplemente esa idea que le martillea en la cabeza. Con lo cual, des en cuenta que una idea muy distinta. Y bueno, ya no les digo en Jung la idea de inconsciente, que hay un elemento cardenal en los códigos. Se liga muchísimo más a la idea de imagen. Imagen. Como vemos, palabra en Freud, emoción en Jung, imagen en Jung. Emoción en Reich, imagen en Jung. Claro, es mucho más complicado porque aquí se articula el inconsciente personal con el inconsciente colectivo. En vez de poner formaciones psíquicas heredadas, yo ahora pondría estructuras, formas organizativas inconscientes que emergen, porque creo que puede dar confusión ese término. Figuras arquetípicas, acontecimientos arquetípicos, objetos arquetípicos. Claro, hay un nexo de unión, que luego en el conflicto también veremos que es a través del término complejo, que liga al inconsciente personal y al colectivo, donde sí que es factible hablar de represión también. Bueno, lógicamente aparecen una serie de términos que no aparecen en los otros textos, que aparecen continuamente como códigos en la obra de Jung. Unificación de contrarios, creatividad, compensación y, por lo tanto, inconsciente colectivo. También, lógicamente, aparece proyección, que es común, sueños, que es común, transferencia, que es común a las otras teorías. Pero hay elementos muy específicos que van configurando modelos muy diferentes. Esto no se lo explico, como entenderán, ahí empezaban las redes de familias. El mismo programa empezaba a relacionar unos conceptos con otros. Les puedo decir que eso como gimnasia mental es cojonudo. Eso te permite estar dándote pájaras mentales sin parar de un lado para otro. Pues hay imagínense la de la derecha, donde en blanco era lo común, lo azul es lo específicamente junguiano, lo amarillo freudiano. La idea de conflicto. De alguna manera, en la obra de Freud aparecen dos líneas, si vinculamos al cuerpo. La libido, cuando tiene que ver con el estancamiento o con la conversión. Eran dos líneas totalmente distintas. Cuando habla del estancamiento, habla de un éxtasis al principio. Al principio lo relaciona con las neurosis de angustia, con la contención de la sexualidad como tal. Luego eso se complica y crea, de alguna manera, el sistema autónomo disfuncional y el trastorno psicosomático. Luego se amplían de ciertos discursos psicoanalíticos y hablan de la contención del bloqueo de ciertas situaciones emocionales que no solamente tienen por qué ver con la sexualidad, sino también con la agresividad. Pero hay otra línea que es la conversión. Es cuando, de alguna manera, Juan me produce dolor de cabeza. Es una expresión. De alguna manera, la representación es reprimida, porque puede ser intolerable en el país, pero yo acabo con el dolor de cabeza. Ahí se produce una conversión, no existe una patología coherente. Esas son las dos líneas fundamentales de las relaciones entre la psique y el cuerpo en la obra de Freud. Bueno, en Reich es muy, muy distinto porque lo carga, aunque habla de ese núcleo psicógeno que tiene que ver con todo el desarrollo psicosexual en la infancia. De alguna manera, el bloqueo neuromuscular hace que todas las neurosis sean unas neurosis actuales. En todas hay un estancamiento. En todas. Coraza caracterológica, coraza muscular, la impotencia orgástica, el temor al placer, el masoquista como tal, la represión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No les voy a aburrir más con eso. Sin embargo, en Jung, dense cuenta que no se está hablando de una energía específica, aunque se utiliza continuamente el término líbido. No es algo
cuantificable como pretende Reich, con luego sus últimos trabajos mucho más, acumuladores, mediciones. La energía es energía psíquica y es algo mucho más ligado a conceptos como información y relación. Información y relación. Y además no deja de ser un concepto hipotético. Bueno, lo inconsciente se manifiesta, bueno, entonces yo empecé, no tuve más remedio, cosa que no voy a hacer, de estudiar un poco la ley de complementariedad relacionada con la física cuántica, principio de equivalencia de Pauling, principio de entropía, leyes del caos, de alguna manera viendo, bueno, lo más fácil, y que es una cosa pues ya muy, muy utilizada, pero que ustedes conocerán, la relación entre la sincronicidad y el teorema de Bell. Las dos partículas hermanas que se separan una de otra y cualquier cambio en uno aparece en otro. Eso contradice la segunda ley de la relatividad restringida de Einstein, porque la información viajaría a una velocidad superior a la luz, cosa que no puede ser, con lo cual el concepto de unus mundus de Jung en la física cuántica emerge. La relación. Bueno, esto es una típica, para que ustedes hagan una típica red de familia, donde vemos una serie de conceptos comunes: censura, represión, recuerdos latentes, reproducción del pasado, hipnosis, proyección, imaginación, síntomas, sueños. Luego ya cosas muy específicas: imágenes, sombra, complejo, lo inconsciente, proceso primario, ello, representación e idea, imágenes, sentimientos, emociones y afectos. Dese cuenta cómo eso, de alguna manera, implica órdenes de entendimiento distintos. La importancia del proceso primario para entender cómo existe la deformación, muy distinto a la idea de Jung, que el lenguaje de la imagen es un lenguaje que habla con sus propios códigos, justamente alegoría, metáfora y el símbolo, con un estatus particular. Otra integración. Aquí vemos, por ejemplo, como el concepto de complejo es el concepto que puede articular los diversos discursos, la integración, lo inconsciente, la idea de integración. La no integración es el punto radical de conflicto en la obra de Jung. Sin embargo, en Reich es la represión. Dese cuenta que cuando hablamos de represión también hay que matizarlo. Una cosa es la represión. Por ejemplo, el discurso psicoanalítico freudiano, donde la represión cumple un papel constitutivo. Por ejemplo, si utilizamos el discurso lacaniano, es la famosa célula narcisista, donde madre e hijo se obturan a Dios, y es necesario la castración simbólica, la represión que permite al infante salir al mundo del deseo, ser un sujeto deseante. Y por lo tanto hay una represión que es constitutiva, que le accede a lo simbólico. Esto no es igual en Reich. Reich habla de represión real, represión cultural, represión del patriarcado, represión de la sociedad. Es verdad que luego hay discursos intermedios. Por ejemplo, si ustedes, la escuela de Frankfurt, Marcuse, habla del concepto de represión excedente, de una represión que es constitutiva. El niño renuncia a ser el objeto del deseo, el objeto que obtura el deseo de la madre, y la madre renuncia a ser obturada por el deseo del hijo. Ese corte hace, la madre tiene otro objeto del deseo, así como el hijo empieza a desear otros objetos al margen de la madre. Que bueno, eso podemos utilizar otro tipo de lenguajes. En definitiva, la resolución del Edipo sería, utilizando otros términos, sería pues ser capaz de aceptar que uno no es el todo para los demás, uno a veces ni siquiera es odiado por los demás, sino uno a veces es hasta indiferente. Pero como ven, todas las redes, toda la complejidad, ¿no? Les prometo que no les voy a aburrir en exceso, con lo cual dése cuenta que son 40 redes primarias, una, con lo cual lo que les estoy explicando yo ahora se queda totalmente cojo, pero vamos, no tiene ningún tipo de sentido que yo se lo vaya desmenuzando red a red. He pillado algunas redes para que se hagan idea de cómo funcionaba el Atlas. Fueron 40 redes primarias, como les digo, fundamentadas en 500 y pico de códigos, que habían sido extraídos de 500 y pico acotaciones, y de esos 150 textos seleccionados para la tesis.
Las conclusiones que fui sacando, yo creo que eso es lo que les puede interesar y lo que puede dar pie, no todo el proceso, pero sí que es importante indicarlo para poder dar cuenta de una cierta rigurosidad de investigación. De alguna manera, la idea, la expresión de lo inconsciente. De alguna manera, lo importante que es ver cómo esas tres tradiciones hablan de tres inconscientes distintos. Un inconsciente ligado al significante, a la palabra, un inconsciente ligado a la emoción y un inconsciente ligado a la imagen. Los conflictos son, la idea de conflicto es distinta. Básicamente, para el psicoanálisis de orientación freudiana, les estaba hablando de la represión, esas metáforas de la célula narcisista de que habla Lacan, esa represión constitutiva, constituyente del aparato psíquico. Reitz carga las tintas en la represión social. Es verdad que luego el psicoanálisis, con sus diversas teorías, evoluciona hacia una teoría de la deficiencia. Dese cuenta que en sus orígenes estamos hablando de teorías del conflicto. Entonces no estaba planteado propiamente dicha las teorías de la deficiencia, que con todas las teorías postclenianas, con la teoría de apego de Bowlby, los trabajos de Winnicott, primero de Feiba, cuando Feiba argumenta que la libido no busca la satisfacción, sino busca otros objetos, de alguna manera se va produciendo una transición y el psicoanálisis abre a muchos aspectos diciendo, estamos hablando de conflicto. Y por lo tanto el conflicto, en un principio, son dos ideas distintas de represión y el trabajo junguiano básicamente se habla del conflicto, viene por la no integración y la no relación. No integración y no relación, aunque el concepto de complejo es un concepto que puede articular, puede ser una inserción. En las redes familiares aparecía continuamente. Las relaciones cuerpo y mente para Reitz están muy ligadas a la psicoinmunología, o podemos relegarla con la psicoinmunología actual. Dese cuenta que en la actualidad nadie niega que la tensión crónica, de alguna manera, genera una tensión muscular crónica, que a su vez refuerza esa sensación de alteración, que eso produce un corticosteroides, en el funcionamiento de la adrenalina que acaba dañando las células T, el sistema inmunológico. Yo creo que es evidente que Reitz fue un pionero en toda la psicoinmunología y en todos los trabajos de corte psicocorporal que de alguna manera plantean el cuerpo como un receptáculo desde la realidad de las emociones, no desde lo real, que dice Lacan. Dese cuenta que muchas veces cuando se habla de Lacan se intenta equiparar real de realidad y no tiene nada que ver. Lo real para Lacan es esa masa que escapa a ser penetrada por el significante, que es una cosa bastante más compleja. La relación de Jung con la sincronicidad, con lo que decíamos de la física cuántica. ¿Cómo les diría? Pues, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo. Un paciente con que veía relaciones muy destructivas. Además, este paciente tenía anticuerpos del SIDA. En la medida que este paciente, sin que le hubiera disminuido aún la ansiedad y la angustia, empezó a articular una serie de mecanismos para poder defenderse de ciertas relaciones que le producían muchísima destructividad, paralelamente, en los análisis de sangre que se hizo, el sistema inmunológico, de alguna manera, la fortaleza del sistema inmunológico fue evidente y claro. Es como que se produce esa especie de simultaneidad, de esa especie de relación. Aprende a defenderse emocionalmente, aprende el cuerpo a defenderse desde la otra óptica. La sincronicidad de todo el trabajo de investigación psicocorporal, en el cual yo no soy ningún especialista ni he profundizado desde temas de la sincronicidad, podría ir más relacionado con eso. Por lo tanto, de alguna manera, para mí es fundamental una de las cosas en mi trabajo que yo he ido incorporando como fundamentales, ha sido, en la medida que yo he ido trabajando con modelos integrativos, es en mi intervención intentar trabajar con los tres registros. Y ustedes me dirán cómo. Lógicamente yo trabajo con la palabra. Por ejemplo, un elemento nuclear para mí a nivel junguiano es el concepto de complejo. Hay un patrón cognitivo. Yo le pongo nombre al complejo, pero procuro relacionarlo con la emoción y ver qué emoción se está articulando. Y si puedo, qué imágenes acompañan. En este caso,
voy a coger prestado, como hago mucho, un término que utilizan algunos bionianos, por decir un término, de Bion, conocido por Bion habitualmente, porque todo el mundo lo pronuncia como Bion, que es a veces la necesidad de soñar la sesión terapéutica. Y hay ciertas sesiones de análisis que es muy interesante ver cómo esa sesión se reconvierte en una imagen que a veces tiene que ver con mi contratransferencia o a veces va surgiendo espontáneamente que se va tirando, y esa imagen sirve para soñar la sesión. O sea, que producimos como una especie de elemento al contrario. En vez de alguna manera traducir las imágenes utilizando las palabras a algo que podamos esas palabras ir reconvirtiéndolas en imágenes. Con lo cual, los tres registros me parecen fundamentales. Es verdad que Freud y Reich entrarían dentro de lo que se puede conceptualizar como una tradición realista. Causa, efecto. Los dos querían hacer ciencia. En el sentido de leyes naturales, causas. El proyecto para neurólogos de Freud es eso. Es el intento con todos los juegos de cargas, toda la electromagnética de la época, es buscar el apego a la ciencia. Reich exactamente igual con su concepto de energía, orgón, es causas, efectos, estancamientos, fluideces. De alguna manera entran dentro de lo que sería una idea de hacer ciencia ligada al realismo. Sin embargo, yo en su momento ubiqué a Jung dentro de una tradición constructivista relativa, porque Jung también habla de naturaleza, porque en definitiva estamos hablando de autorregulación, de imágenes que surgen de forma espontánea de lo inconsciente, pero de alguna manera hay ciertas prefiguraciones que de alguna manera construyen la realidad. Dese cuenta que el constructivismo sí que bebe una parte de lo que podría ser cierta tradición neocantiana, de alguna manera de esos, el objeto en sí es prácticamente imposible dar cuenta del objeto en sí, sino de la experiencia fenomenológica que tenemos con el objeto. Pues bueno, todo eso configura una tradición y de alguna manera a partir de esa emergencia de lo inconsciente, de esos patrones, de esas líneas, de eso que yo denomino sistemas arquetípicos, se van configurando ciertas formas de dar cuenta de la realidad y de estructurar la realidad. Lo cual, en la investigación, ahora quizá relativizaría ciertas cosas, pero una de las conclusiones que pedían fue esa. Como me adelantaba, Freud y Reich, energía y causalidad, Jung, información y finalismo. Es verdad que entonces en las redes, como lo poco que ustedes han visto, la psicología analítica ya se presentaba como muy posiblemente inclusiva. Claro, ampliaba conceptos, pero con el elemento central, con la noción de complejo, se producía una intersección que daba entrada prácticamente a los otros discursos. Lógicamente, con las matizaciones que les he hecho y con las ideas de expresión de lo inconsciente de forma distinta. El trabajo de Freud y Reich es un trabajo causal, en el sentido que hay ciertas causas que generan el conflicto y eso se repite porque está no resuelto. Sin embargo, para Jung, más que hablar de energía, aunque él habla de energía, lo correcto, por el núcleo de relaciones que yo fui viendo, es hablar de información y de finalismo. En el sentido que la psique, lo inconsciente, tiende hacia ciertos fines. Claro que al ser muy inclusiva la psicología analítica, ya de hecho lo fue Jung. Si ustedes leen todos los textos que tiene sobre psicoterapia, cuando era presidente de la Asociación Médica Europea, el actual conocido por la International Federation for Psychotherapy, sus intentos de integración ya eran evidentes y claros, donde de alguna manera había ese tipo de inclusividad. En definitiva, lo que prefiguró en mí todo este tipo de trabajo, del cual les he mostrado un poco, es la importancia y la riqueza de la integración de las diversas disciplinas analíticas. La necesidad de ubicar los conceptos en su lugar, es decir, hacia el verbus interium que decía Aristóteles. Interius, verbum interius. Pero al mismo tiempo esa necesidad de ir construyendo mapas que nos puedan orientar.
los que ustedes, de los que me conocen y que hemos tenido ya la posibilidad de tener algún tipo de encuentro, saben lo crítico que soy cuando a veces cierta forma de entender la psicología humanista. Yo también tengo mucho respeto por la psicología humanista, desde la Gestalt hasta el análisis transaccional, hasta todo. Pero había cierta forma de entenderla. En ese momento coincidió que yo estuve analizando a dos terapeutas gestálticos, cuando me sorprendía cuando me decían que en un workshop cogían, empezaban a hacer bioenergética, matar al padre, a la madre, a no sé qué. Luego hacían meditación, a veces hasta tomaban algún tipo de sustancia, luego había alguna interpretación psicoanalítica y eso configuraba un modelo integrativo. Eso era horroroso desde mi óptica, además con muchas posibilidades de que hubieran brotes psicóticos como lo sabían. Con lo cual, el intento de integración para mí parte de lo riguroso y de generar mapas rigurosos. Todo esto me fue llevando a la necesidad de hablar, de introducir el concepto de dimensión o registro. Lo inconsciente tiene registros distintos. Hay dimensiones distintas de intervención. Es así. Como les decía, yo utilizo siempre que puedo los 3 registros. Dependiendo de la persona, pues en momentos se prima más uno u otro. La dimensión, como de alguna manera hay ciertos momentos que hay que primar ciertas dimensiones del trabajo y otras otro. De alguna manera, todo esto yo lo ubicaría o lo ubiqué en su momento dentro de lo que sería un constructivismo dialéctico. En el sentido de esa construcción dialéctica. Pero en estos últimos años yo le he dado cada vez muchísima más importancia a la fenomenología, a la hermenéutica. Me parece excepcional y no es incompatible, sino es un buen complemento a toda la forma que tenemos los junguianos de trabajar con nuestra amplificación. El tema fenomenológico, la reducción fenomenológica, el ser capaz en primeros momentos de los aparatajes que tenemos, dejarlos a un lado para luego volver a ellos, como incluso plantea Heidegger, de que es volver a ese tipo de elementos iniciales y repensar no solamente lo que hemos elaborado, sino los prejuicios de base que nos permiten reelaborar eso. Y yo acabaría esto, he intentado hacerlo, como os he dicho, lo más rápido posible porque, como les he adelantado, mi tesis me parece un tostón impresionante, pero el final, que es un final que he utilizado ya en algún libro mío, que por cierto la tesis tenía 500 folios, o sea, imagínense lo que tuve que escribir. Entonces, este texto de María Luisa, utilicé 2. El primero viene menos a cuento, pero es interesante también porque es de Freud en Psicología y Alquimia. Lo utilicé en la tesis. Es el querer siempre tener razón y aquellas distinciones conceptuales que muchas veces deslucen a la teología y a la filosofía son cosas que apenas se encuentran en la literatura alquímica. La causa de esto probablemente estribe en las circunstancias de que la verdadera alquimia nunca fue un negocio o una carrera, sino un opus propiamente dicho, que se cumplía con un trabajo silencioso y sacrificado. Es verdad que luego las escuelas se organizan con sus intereses, con sus banderas, con sus complejos de poder, y con sus economías, a veces montadas o estructuradas a partir de ello. Pero quisiera acabar con este texto de María Luisa von Franz, que me parece muy, muy, muy adecuado. Y es, debemos saber qué prejuicios tenemos, aunque de todos modos podamos conservarlos, y decir que nos gustan, aunque reconocemos que es posible pensar de otra manera, y que es un hecho que las opiniones difieren. Esta amplitud mental es necesaria si deseamos analizar objetivamente a la gente y no ser propagandistas de una orientación. Un analista debe ser de mentalidad abierta y ver qué es lo que la naturaleza interior y del analizado configura como proceso de curación. Muy bien, pues podemos pasar, si quieren, a las preguntas. Ahora dejo de compartir. Muy bien. Vale, gracias Javier por la exposición. Y nada, podemos iniciar ya el debate. Los que queráis intervenir, levantar la mano y podéis escribir también en el chat para que vayamos dando
el orden del palabra. Y mientras os animáis, yo quería agradecerte, Javier, la exposición. Ha quedado bien clara la necesidad de ser riguroso y especialmente en una investigación cualitativa en la que, para hacerla, se requería de entrada una experticia importante por parte del investigador, que necesita seleccionar textos específicos con honestidad, con ética, porque a partir de esos textos luego se va a ir construyendo una teoría que de alguna forma lleva una estrategia basada más en la inducción que en el método hipotético deductivo, con lo cual, como bien has dicho, cuando empieza el programa a cuantificar las redes puede ser una locura, y como no haya una capacidad de experticia previa de reinterpretar los datos, eso puede ser una locura. Con lo cual, Una locura. lo que quiero resaltar es la importancia de un trabajo cualitativo bien llevado, en que el investigador tiene que tener una experticia previa y una continua relación con el material para ir dejándose permear por ciertas cosas que van saliendo y generan hipótesis nuevas, y por otro lado de orientar lo que sale quitando lo que es arbitrario y centrando en el núcleo, lo cual es un esfuerzo que no es nada fácil de hacer y que desde luego en las tesis actuales en muchas ocasiones que se centran más en aspectos cuantitativos y muy parciales y muy orientados por programas de investigación de universidades, pues dista mucho. Por eso te lo agradezco la exposición. Hay un comentario aquí que dice que Orígenes es parte del neoplatonismo. Es así, pero en un principio los padres de la Iglesia tenían un tufillo neoplatónico muy, muy, muy importante. Muy importante, incluso el propio. Sí, adelante. Primero que nada, bueno, felicitarte, como siempre, un gusto escucharte y mucha claridad en la exposición de tu tesis. Yo tendría como pie sobre todo para muchos de los que están escuchando son investigadores en proceso o en alguna de las instancias, ¿no? Muchos han terminado sus investigaciones de los conocidos que veo aquí de licenciatura y están por afrontar su magíster o su doctorado. Y me parece que sería muy interesante que pudieras explicarles la fundamentación de lo que en apariencia parece ser un análisis mixto, porque el programa Atlas en principio sería cuantitativo, ¿no? Porque cuenta palabras y después las vincula por cercanía o por una cuestión cuantitativa, ¿no? Cuántas veces se menciona tal palabra en tal texto o asociado a tal otro concepto, o sea, significantes cuantitativamente trabajados. ¿Cómo hiciste la fundamentación para poder darle un lugar a este método cuantitativo a después el análisis cualitativo que vos generás con tu experticia, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el Atlas D, del cual yo no soy especialista, quizá te podía responder mejor Miquel, se presenta como un programa para análisis cualitativos. Porque si bien es verdad que se produce una cuantificación, se produce una selección. Date cuenta que yo elijo los textos. De los textos yo selecciono los párrafos que más importante, y extraigo una serie de códigos, los códigos que yo considero importantes. Claro que son códigos que se repiten cuantitativamente de forma, por ejemplo, el concepto represión. Exacto. Pues imagínate, o el concepto inconsciente. Yo introduje dos términos, inconsciente personal y lo inconsciente, a nivel general. Entonces, yo voy, de alguna manera, seleccionando. El proceso que yo hice fue, previamente, selección de textos. Los textos que yo consideraba más importantes. Ahí yo no tenía ninguna referencia externa, salvo las referencias yo como estudiante en su momento de cuando yo estaba formándome en todo el psicoanálisis freudiano, por ejemplo, pues los textos que se utilizaban básicamente. Cuando luego estuve con un psicoanalista de la Internacional, también, ¿qué textos en las lecturas de Freud? Yo más o menos tenía toda una serie de mapas acerca de eso. Entonces, lo que hacía yo ya, los textos que tenía de referencia, que al final fueron 150 textos, yo los tomo como marco. Ahí yo ya creo un primer límite, es el marco, los 150 textos. Esos 150 textos, luego yo los subrayo.
Claro, date cuenta que yo subrayo lo que creo que es vital. Por ejemplo, date cuenta el texto ese del 2000, de 1915. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de ese texto? ¿Sí? ¿O le han dado la importancia que yo le doy al concepto de represión ideacional, como el afecto es algo que se desgaja pero va por otro lado? Y cómo eso yo lo relaciono con justamente la idea de inconsciente de Reich, que es todo lo contrario, es lo fundamental es el afecto y la emoción. Y luego damos un salto donde lo fundamental en Jung, su trabajo con lo onírico, su trabajo con la fantasía, es la imagen. Entonces, el proceso es cualitativo porque yo voy seleccionando. Lo que hago después es, creo esas redes básicas, pero que construyo yo. El Atlas-T me da pues las líneas. La represión es la causa del inconsciente. El inconsciente se asocia, el elemento freudiano, a la palabra que a su vez se asocia a los derivados, a lo que se llama derivados. Y voy construyendo, articulando. Lo interesante del análisis cualitativo es que para extraer las conclusiones, ya digo, yo tuve que estar luego, como decía Miquel, dándome pájaras con las redes. Lo que te facilita el análisis, el Atlas-T, es que luego relaciona unas redes con otras. Te las relaciona todas. El término que tú has construido con el término inconsciente y automáticamente todo lo vinculado al inconsciente aparece en una red, con todo el núcleo de relaciones que yo he creado. Entonces aparece una síntesis brutal, pero claro que tienes que tener una capacidad de reflexión acerca para ir articulando ese tipo de cosas. Claro, muchos de ustedes podrían decir, bueno, quizá no hubiera hecho falta hacer eso, porque todos podemos pensar que el psicoanálisis es algo mucho más ligado a la palabra, pues el trabajo psicocorporal de Reich, ya lo dice él, la emoción, que nada sirve, Reich, la imagen y ciertas corrientes post-jungianas mucho más, por ejemplo, la importancia que le puede dar Hillman a la imagen, el culto a la imagen. Sí, pero de alguna manera lo que me permite esto es una conceptualización rigurosa, un remitirme a los textos, un desgajarlo en la imagen y luego sí que es verdad que hay una cuantificación. No os lo puedo enseñar ahora. Una cuantificación de los códigos, cuántos se repiten, los tipos de párrafos y que lógicamente a su vez fundamenta eso. Pero lo importante, me imagino que ese programa, nosotros lo teníamos en ese momento porque además fue pirateado, además me lo facilitó, creo que fue el mismo Miquel, entonces era mucho más básico. Yo creo que ahora se pueden hacer virguerías en el análisis cualitativo, pero entonces era mucho más básico, ya era importante ya porque nos permitía, de alguna manera, ligar, relacionar conceptos uno por otros, pero date cuenta que todo lo meto yo, haciendo una selección particular de lo que yo considero fundamental. Ni siquiera me baso en este autor o este autor, lo que yo considero fundamental. Y a partir de ahí voy, claro, lo que pasa es que creo que son textos fundamentales, pues 3 ensayos para una teoría sexual, los textos de Jung vinculados, ¿cómo se llama este de la naturaleza? No recuerdo ahora específicamente cómo era, porque utilizaba la versión no de las obras completas. Pero bueno, Reich, el análisis del carácter, la función del orgasmo, son textos troncales que eran. Pero si tenéis interés en el programa, porque yo os voy a ser sincero, lo mismo que os he dicho que me parecía ahora muy aburrido, todo esto en el sentido que era tal, yo hay muchas cosas que incluso he olvidado del propio programa. A mí lo que me ha permitido, yo os voy a ser sincero, es retomar como fundamental la rigurosidad. No hay ningún texto que yo introduzca cosas y que no remita a textos, no remita a fundamentaciones, no remita a ir a los conceptos de base. Claro, cuando es tan habitual apropiarse de las cosas o utilizarlas de forma correcta, claro que yo, utilizando otra vez a Gadamer, procuro relacionarme con los conceptos desde el entendimiento, donde hay una relación, no desde yo los apropio, los cosifico y los hago mío. Pero es muy importante, de alguna manera, también me viene a la cabeza un sujeto que es uno de los padres de la hermenéutica gramatical. Es verdad que en sus orígenes toda la hermenéutica le da mucha importancia al texto, al sentido del texto, a los conceptos, a aprender
etcétera. Hay creo que era un pastor, sí, ya recuerdo el nombre, un pastor protestante que se llama Flacius. Una escucha lacaniana le podía sacar mucho partido porque de Flacius a Flácido, el hombre se llamaba Flacius. El hombre se llamaba Flacius, cómo carga ya las tintas en todo el análisis gramatical. Era compañero de Lutero. Además, carga toda el análisis, la importancia, y es verdad, hay veces que hay que volver a ciertos elementos gramaticales, conceptuales, y ver cómo se van desarrollando. En la relación, es verdad que se introducen, en la relación que tenemos, se introducen elementos emocionales, afectivos. Es curioso también cómo en la hermenéutica que introduce todo lo afectivo en la valoración, también tiene que ver con credos religiosos. Los pietistas fueron los que Hamann fue uno de los padres en introducir en la necesidad de análisis de cualquier texto, hacer un análisis hermenéutico del texto, remitir a la emoción, al sentimiento que produce. Eso no es algo muy lejano de todo el tema de la contratransferencia. Cuando estamos trabajando a nivel clínico e intentamos decodificar eso que viene del inconsciente de nuestros pacientes. Pero, claro, me he enrollado demasiado, pero a mí lo que me ha aportado, como te digo, es de alguna manera intentar integrar, pero respetando los conceptos en su origen. Cuando yo retomo algo, lo hago amigo y creo que lo desustancio, lo digo. Yo continuamente estoy utilizando el término mentalización, sé de dónde lo tomo, pero al mismo tiempo soy consciente que desustancio un poco ese concepto del origen, pero lo digo. O cuando utilizo otro tipo de términos. Los gráficos en los cuales me inspiré un momento también de la psicología cognitiva analítica también. Creo que es importante para cualquier tipo de investigación ser lo más consistente, riguroso con los textos y lógicamente mucho más en todo un contexto universitario. Quizás hay una cosa que es interesante entender. A diferencia de programas estadísticos como el SPSE, que por ejemplo que hacen relaciones entre variables en función de números, de frecuencia, de varianza, en el Atlas-T, aunque hay una cierta cuantificación, lo importante son reglas semánticas y sintácticas que están incluidas en el propio programa. Entonces puede ocurrir que haya relaciones causales entre conceptos que no tienen una excesiva representación cuantitativa. Correcto. Eso es lo que diferencia un análisis cualitativo de uno cuantitativo tipo SPSS. ¿Vale? Claro, aquí yo lo planteaba porque justamente estamos trabajando con análisis de lenguaje natural, ¿no? Con programas de análisis de lenguaje natural, y para el pensamiento todavía académico sigue siendo un programa cuantitativo. La explicación esta que vos bien planteás del peso no específico de la estadística ante de la importancia del peso de la relación, todavía no llegó a penetrar bien, digamos, en los ambientes universitarios locales. Por eso hice la pregunta, porque nos ha sucedido de que nos planteaban frente a un análisis mixto, o sea, nosotros lo veíamos como puramente cualitativo, dado que solamente la herramienta nos permitía trazar después los vínculos entre los significantes. Ellos planteaban que eso se encuadraba dentro de un análisis mixto por ser un cuantificador, por decirlo de alguna forma. Vale, pues les falta leer la Grounded Theory, o la teoría fundamentada de Glasser, en la que explica perfectamente la diferencia entre un análisis cualitativo y uno cuantitativo, porque precisamente el cualitativo, si el programa recoge estos elementos sintácticos, semánticos, cambia radicalmente respecto a un programa cuantitativo. Entonces, igual tienen que leer ese aspecto de la Grounded Theory. Sí, no, aquí sigue siendo una lucha, en principio por el marco teórico y segundo por la cuestión metodológica de las grandes vacas sagradas que hay, ¿no? Pero bueno, se lucha y de a poco se va avanzando. Me parece que la tesis de Javier es un ejemplo de este progreso, digamos, y de esta ganancia de terreno, ¿no? Y de territorios. No quiero acaparar más la palabra, creo que hay preguntas. Muy bien, adelante. Aquí me preguntan de integración de masculinidades, algún apunte.
lógicamente, y además de una perspectiva junguiana, ustedes saben. Lo que pasa es que yo prefiero hablar de logos y etos, de dos principios, de dos sistemas genéricos que lógicamente juegan un papel fundamental en lo que es una visión integrativa del proceso analítico. El logos, la diferencia, el corte, la posibilidad de construir ese significado, el eros, la relación, el contacto, el sentimiento, el afecto, son dos aspectos que lógicamente se constelan y juegan un papel, dependiendo luego de la estructura, de las tipologías, hay prioridades en un lado o en otro. Vamos, de todas formas, tampoco soy un especialista en hablar exclusivamente de elementos vinculados a masculinidad o masculinidades. Bien. Hay una pregunta de Javier. Adelante. Javier No sé. Danger. ¿Qué? Sí. ¿Cómo va? ¿Se me escucha? Ahí lo que pasa es que estoy teniendo problemas, se ve por la tormenta, algo que se me hacen lags por momentos. Pero bueno, si me escuchan bien, yo por ahí se me escucha la retroalimentación medio como... me quedé ahí enganchado al principio con consultar sobre cómo ve o cómo toma la cuestión de lo psicosomático, en esta relación mente-cuerpo-integración, sabiendo que hay muchas disciplinas nuevas que están como trabajando mucho eso, y más allá de la tesis en sí, el desarrollo posterior, si ¿cómo pensás vos, Colombo, el tema de la psicosomática, la mente y el cuerpo, a términos clínicos, en relación con la tesis, con Reich también, que trabajó eso? Como para ampliar un poco, no sé si se me entiende la... Sí, más o menos. Bueno, el tema está que ya en el psicoanálisis inicial, en Freud, lo que pasa es que se oye de fondo, ¿eh? A ver, ahora no. Bueno, en el Freud inicial, como veíamos, una de las redes ya constituía como las dos líneas básicas de investigación. Algo que tenía que ver con lo psicosomático y algo que tenía que ver con la somatización, como dos líneas distintas. Lo psicosomático hacía referencia a una patología coherente. Por ejemplo, había un estancamiento emocional que producía una tensión interna. Reich habla de que esa tensión interna se cronifica y la propia musculatura de alguna manera es una expresión de ella y a su vez la retroalimenta, como de alguna manera lo psicosomático generaría una patología coherente. Uno puede tener una úlcera de estómago debido a esa carga. Claro que lo psicosomático, todo lo que está generando tensión, podemos pensar que tiene un núcleo psicógeno, histórico, como luego Reich plantea. Pero la línea es algo que tiene que ver al final con una patología coherente, es lo psicosomático, emoción, cuerpo, tensión real, estrés. La conversión no tiene que ver con eso, la conversión puede producir una ceguera sin que haya ningún tipo de patología coherente, no hay tensión ni siquiera, o un dolor de cabeza, un poco el goce del histérico o la histérica, con un momento determinado, con la somatización incluso como ligada a la propia seducción en un principio. Ahí, pero se puede vivir el síntoma de forma clara, pero eso ya tiene que ver con lo que sería la carga de ese afecto al cuerpo, ese afecto que ha sido desgajado de sus representaciones originales, que han sido reprimidas. Eso es en el discurso freudiano. Luego Reich carga todas sus tintas en el cuerpo, en lo real, en la causa, en la represión, en la emoción contenida. Y de alguna manera Jung no es que tome el concepto de Freud de conversión, porque no tiene que ver con una etología que no tiene nada que ver con eso, pero en la medida que se recalca el tema de sincronicidad, ya no existe ese paralelismo psicosomático, esa carga, esa influencia mutua, sino existe simultaneidad. En un momento determinado, un síntoma puede hacer referencia a un contenido que no es reprimido, que incluso puede ser creativo y que emerge a través del cuerpo haciendo un síntoma físico. En un momento determinado, de alguna forma, uno empieza cierta reunión y antes que de alguna forma esa reunión
tenga sus efectos a nivel de generar estrés, a nivel de generar problemas o haya una cierta angustia anticipatoria, ustedes imagínense que esa reunión produce un dolor de cabeza. Como de alguna manera podríamos analizarlo desde lo creativo, de que ese dolor de cabeza, sin embargo, es una forma de hablar creativamente de lo inconsciente ante algo que nos está generando, no está siendo nutritivo para nuestra propia alma, desde una visión más teleológica. Eso podría tener que ver más con la sincronicidad. Es un ejemplo quizá demasiado simple. El ejemplo quizá un poco más claro es el que les he dicho. Ese sujeto, yo recuerdo que además le interpreté directamente como tenía, quizá en ese momento no era lo más importante el SIDA como enfermedad física, sino el SIDA emocional que tenía. Yo recuerdo que le dije SIDA emocional y quedó impactado. Es que no es que su cuerpo no pudiera defenderse por el problema de la enfermedad, es que él emocionalmente no sabía defenderse, no podía defenderse. En la medida que él empieza a aprender a defenderse emocionalmente, su cuerpo también resuena, es lo del acelerador de agua. En la medida que se armoniza el ambiente. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a ir preparándonos para el cierre, ¿sí? Siempre les recordamos que tienen acceso a la reunión anterior en el enlace que quedó en el chat en este momento o en la página de YouTube de FPAJ, ¿sí? Que lo van a encontrar en YouTube. Allí van quedando las conferencias grabadas. Asimismo vamos a tener el último encuentro de este año, el día 18 de diciembre, si no recuerdo mal, déjenme que confirmo. Se va a exponer la tesis de magíster del licenciado Luciano Torres. Sí, viernes 18 de diciembre, y allí sería el último encuentro de este año, que va a retomarse en enero, siempre el tercer viernes de cada mes. ¿Sí? Siempre de acceso gratuito para todos los miembros de ambas instituciones. Quisiera, si hubiera otra pregunta, para aprovechar que tenemos aquí a Javier con nosotros, aprovechando, alguna pregunta más escrita en el chat o alguien que quisiera levantar la mano. Sí, Amparo. Ahora se escucha. Sí, era, bueno, dar las gracias, me ha encantado. Muy complejo todo, pero bueno, da como para abrir y seguir investigando. Una pregunta muy rápida porque en la obra de Jung habla también en relación a lo psicoide y siempre me queda la duda. Yo le pregunto al doctor Castillo Colomer porque seguro que él en su investigación tan amplia acerca de las relaciones cuerpo-mente se ha cruzado con este término. Y mi pregunta va en relación a poder... si tiene que ver con el cuerpo, en qué medida se relaciona, un poco confuso. Sí. Y quizás en este cruce de varias escuelas lo has podido como integrar de otra manera. Sí, creo que utilizo algunas redes, le digo que hay incluso aspectos de la tesis que no recuerdo, pero el término psicoide es un término utilizado en relación al arquetipo, que tiene una cara vinculada a la materia y otra al espíritu, al cuerpo y a la psique. Es algo muy vinculado a la sincronicidad, o lo podemos relacionar con la sincronicidad. El fenómeno sincronístico, la emergencia del arquetipo, que puede plasmarse tanto en lo psíquico como en lo físico, sin que exista una relación causal. Eso es lo psicoide. Cuando yo les decía que en la preparación de la tesis, los fundamentos, había autores como Malebranche que hablaban de la simultaneidad. Lo que pasa es que en vez de utilizar el término arquetipo, utilizan el término Dios. Es la misma sustancia. Y como eso se da en Dios, se puede dar tanto al mismo tiempo en lo físico como en lo psíquico. Entonces, el término psicoide es un término específicamente vinculado a lo arquetípico. Cómo se activa lo arquetípico y puede, de alguna manera, plasmarse en ambos planos. Por eso luego se relaciona con lo que decía la física cuántica. También tuve que relacionar con ciertos principios matemáticos. Fue muy duro para mí porque yo no es que tuviera conocimientos así excesivamente importantes en ciertos teoremas y ciertos elementos, pero cuando les describía cómo un cambio en un elemento puede aparecer en otro, hay algo que tiene que ver con la información que produce ciertos cambios simultáneos sin que exista una relación causal. Eso es
lo más similar a lo que entendemos por psicoide. Bien. De todas formas, creo que ha habido algún especialista, que yo no lo he trabajado dentro del mundo junguiano, que trabajaba la psicosomática desde este tipo de ángulos, desde lo que era la sincronicidad, las relaciones sincronísticas, cuerpo-mente, pero no, desde luego no he profundizado en ello. Muchas gracias, Hay Javier. un autor que es Conger, sí, que habla del cuerpo y la sombra, y relaciona el trabajo de Rice y de Jung en relación también a la sincronicidad. Es interesante. Bien. Si no hay más preguntas, ya estamos con el tiempo cumplido, no quiero exceder tampoco a la amabilidad del doctor Castillo Colomer. Me parece bueno, que... la amabilidad vuestra, como ya os he dicho, es una tesis de hace muchos años. Yo recuerdo que durante un tiempo estuve utilizando los mismos esquemas de la tesis en unos cursos de formación que daba. Además utilizaba una red, otra red, y como de esa red surgía, puedo decir que la gente se aburría muchísimo. Llegaba un cierto momento. Por eso he tenido que fotografiar las redes de la misma tesis, porque es que hasta las he perdido, porque las tenía todas las redes dentro de un programa, hasta las he perdido. Pero vamos, a mí me parecía un tostón bastante importante. Súper interesante, Javier, muy fluida la exposición y muy clara, la verdad. Bueno, Miquel, ¿te parece que hacemos un cierre? Podemos cerrar. Espera, estoy escribiendo una contestación a una persona y ya está. Vale, pues nos vemos entonces el 18 de diciembre de nuevo. ¿Vale? 18 de diciembre, entonces nos encontramos al mismo horario. Muy Muchas bien. gracias a todos por el esfuerzo. Vale, a vosotros. Un saludo y hasta pronto.